Estoy muy contento de poder compartir un día más de estas meditaciones diarias. Estamos explorando lo que es el libro de Proverbios y estoy muy agradecido con Dios que hoy nos puedas acompañar a través de este espacio en donde vamos a ver principios que nos van a ayudar a tomar decisiones, que nos van a ayudar a poder balancear y ver lo que tenemos que hacer en medio de esta necesidad tan tremenda que estamos pasando. Este espacio de meditaciones diarias lo hemos creado, originado con el fin de poder de poder traer una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, que juntos exploremos lo que dice la palabra de Dios y que juntos podamos recibir la instrucción, el ánimo, la fe, la esperanza que trae la palabra de Dios. No solamente nada más por leerla, sino por extraer los principios y fundamentos que hay dentro de ella. Estudiamos en capítulos anteriores que si la buscáramos como a la plata, buscar la palabra de Dios, meterse a las profundidades de la sabiduría y de la riqueza que ésta trae, nos traen vida, salud, sabiduría y pues por supuesto esto se convierte en una bendición en nuestras vidas. Mi deseo es que este espacio sea una bendición para tus vidas, para sus vidas. Así es de que yo les pido que nos ayuden a compartir este video. Probablemente pueda existir gente que necesite escuchar una palabra de parte de Dios, que necesite ser animada en medio de esta situación. Estamos viviendo una época en donde estamos encerrados en nuestras casas, cumpliendo con una cuarentena, algunos de nosotros siendo golpeados en nuestra salud, en nuestra economía, en el sentido de la seguridad. Muchos de nosotros podemos estar pasando por un proceso de temor, de angustia, al no saber qué es lo que nos depara, las consecuencias de esta pandemia. Así es de que yo te pido que por favor nos ayudes a compartir este video. No solamente vamos a disertar en pensamientos de ser humano, vamos a estudiar principios que nos van a ayudar. Recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Así es de que vamos a empezar. Una vez más te doy la bienvenida a lo que es. Voy a poner aquí en tu pantalla las meditaciones diarias. Meditaciones diarias en donde nos estamos acercando a Dios para pedirle dirección, nos estamos acercando a Dios para pedirle ánimo, para ver la esperanza que Él tiene para nuestras vidas, qué es lo que podemos hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué principios tiene la palabra de Dios para nosotros. Y después de estar estudiando este capítulo 10, yo estuve comparando algunas traducciones y esta traducción me llamó poderosamente la atención. Esta traducción, déjame decirte que es la traducción, la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, te la recomiendo. El capítulo 10 del libro de Proverbios dice de la siguiente manera: un hijo sabio trae alegría a su padre y un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos
carrea, caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero los que toman caminos torcidos serán descubiertos. Quien guiñe el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero la reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente de vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza, la pobreza del pobre es su ruina. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén tu boca cerrada. Las palabras del justo son como la plata refinada. El corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Los perezosos irritan a sus patrones, con el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Tremenda lección y mensaje que nos deja este proverbio número 10, el capítulo número 10, que es un proverbio de Salomón. Es increíble cómo la palabra de Dios nos indica lo que tenemos y no que hacer. Es claro cómo la palabra de Dios aquí nos habla de el perverso y el justo. Es muy claro cómo asemeja y da una pauta a seguir con respecto a dos maneras de comportarse, a dos personas distintas, a dos maneras de pensar, a dos maneras de conducirse, dos maneras de hablar, dos maneras de reaccionar. La perversidad y la justicia tienen en sí su propio hecho. Es decir, la justicia proviene de Dios y tú y yo somos justificados por Cristo, no porque nosotros podamos ser justos, porque en nosotros no hay nada bueno, sino que a través de Jesucristo somos justificados y es por eso que se nos puede llamar justos. Perverso es aquel que insiste vivir apartado de los principios de Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 10, versículo 8. Vamos a extraer los principios maravillosos que nos tiene la palabra de Dios. Acompáñame
al versículo número 8 y 9. Dice de la siguiente manera: el sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Vemos aquí dos cosas que yo quiero compartir contigo. Vemos dos cosas increíbles y maravillosas. La primera, ayer vimos cómo la palabra de Dios nos dijo en el capítulo 9 que el sabio recibe la instrucción. Hoy una vez más el capítulo 10 vuelve a hacer alusión y dice: el sabio con gusto recibe la instrucción. El capítulo 9 nos decía: da al sabio instrucción y te amará. No te molestes en corregir al perverso, porque solo conseguirás su odio. Y aquí en el capítulo 10, una vez más, la palabra del Señor nos dice: el sabio con gusto recibe la instrucción. Cuando tú y yo somos reprendidos, cuando tú y yo somos instruidos, cuando tú y yo somos corregidos, no hay más que la intención de parte de Dios de que tú y yo crezcamos, de que tú y yo seamos más sabios. ¿Cómo estamos reaccionando ante esta pandemia? ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación que nos ha llevado a estar en cuarentena en nuestras casas? ¿Cómo estamos recibiendo la corrección de parte de Dios? Sin lugar a dudas, el hecho de no poder salir de nuestras casas no es solamente por un mandato gubernamental, por salvaguardar las vidas. Créeme, esto tiene que ver con el dedo de Dios. Dios está permitiendo que tú y yo pasemos por esta situación. Y aquí la reflexión es no por qué, sino para qué. ¿Para qué el Señor está permitiendo que pasemos por esta situación? Quiero contarte una anécdota. Hace algunos años mi esposa y yo aprendimos esta lección. Hace algunos años pasamos por dos hechos que marcaron nuestras vidas de una manera indeleble, imborrable. Una de ellas fue cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro último hijo. Eh, Ella estaba pasando por una situación de salud difícil. Probablemente el doctor y pastor Francisco Maeda nos pueda ver y se debe de acordar de cómo había que trabajar y hacer una operación ahí con la vesícula de mi esposa, porque al parecer había piedras y había situaciones ahí que había que extraer la vesícula, había que intervenir quirúrgicamente, y de una manera milagrosa las piedras se convirtieron en un hermoso bebé que dio a luz después de 9 meses. A la fecha mi esposa conserva su vesícula, gracias a Dios, y esas piedras desaparecieron. Pero en ese transcurso de tiempo, una vez que Dios manifestó su sanidad en ella, después, hermanos y amigos queridos del Shaddai Mexicali deben de acordarse cuando Julio no caminaba. Y pasamos por un proceso bastante difícil en donde lo teníamos que llevar a terapias. Se estaba explorando la posibilidad de que el niño jamás caminara. Cuando nos dan la noticia, estuvimos totalmente quebrantados. Y una de nuestras primeras preguntas fue: ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Y el Señor nos llevó a un punto de reflexión en donde ese por qué se convirtió en un ¿para qué? ¿Para qué es que tú estás permitiendo que pasemos por esta situación? Así es de que hoy
yo te invito a que tú pienses, ¿para qué? ¿Para qué es que Dios nos está permitiendo y nos está poniendo en esta situación? Porque dice la palabra de Dios que el sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Y muchas veces cuando no tenemos claro que es un para qué, sino que no debemos de cuestionar un por qué, sino preguntar un para qué. Un por qué es un cuestionamiento, un para qué es una asignación. Tú vas a recibir una asignación de parte del Padre que vas a trabajar para su cumplimiento, para honrar su nombre y cumplir su voluntad y su propósito en tu vida. Pero cuando tú y yo preguntamos para qué, es una pregunta retórica, reclamante. Las personas con integridad, dice la palabra de Dios, caminan seguras. Cuando tú y yo vamos ante el Señor y le preguntamos para qué, recibimos la instrucción de parte del Padre, entonces tenemos la capacidad espiritual y moral para poder caminar con seguridad. Una persona que no resuelve su por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué estoy aquí, por qué estoy así, por qué pasa esto, por qué, automáticamente caminamos en inseguridad. Hoy el Señor Jesucristo te está invitando a través de esta conversación, a través de esta meditación de su palabra, dos cosas a través de estos versículos. Recibe la instrucción de parte de Dios a través de estas circunstancias que estamos viviendo, porque Él quiere que tú camines seguro. Él quiere darte la seguridad para que puedas caminar y tomar el camino de la sabiduría. El segundo principio que encontramos en este capítulo 10, lo encontramos en el versículo número 17. Y este versículo número 17 dice de la siguiente manera: los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Lo voy a volver a leer. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Interesante que el Señor nos esté recalcando, subrayando, resaltando lo que es el camino. El primer principio vimos que es caminar seguro. Sé sabio y recibe la instrucción, recibe la corrección y vas a caminar seguro. Este segundo principio es corrección, nos trae camino de vida. Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida. Estamos siendo disciplinados. Hoy escuché algo y me pareció lamentable que a veces como seres humanos nos perdemos en nuestros propios conceptos. Y esta persona decía, la madre tierra nos está castigando por maltratarla. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. No es que la madre tierra nos esté castigando, pero sin lugar a dudas, el creador de la madre tierra nos está disciplinando. Es muy distinto un castigo que una disciplina. Dios no nos está castigando, pero sin lugar a dudas está permitiendo que esto pase para darnos una enseñanza, y esa enseñanza lo está haciendo a través de disciplinarnos. ¿Qué es la disciplina? Es la cultivación de buenos hábitos. Un hábito se adquiere después de practicar una actividad después de 21 días. De 21 días a 40 días es cuando tú formas un hábito. Así es que el Señor nos ha metido en nuestros hogares para que le busquemos, para que estemos con nuestras familias y podamos apreciar el verdadero valor de la vida. Tenemos que crear ese hábito. Por eso el Señor nos está disciplinando, está tratando de traer disciplina a nuestras vidas.
Está tratando de que tú y yo volteemos al cielo, volteemos a su palabra y podamos echar mano de ella. No más de nuestros propios conceptos y de nuestras propias, de nuestros propios pensamientos. A veces perdemos el tiempo pensando que nosotros tenemos todas las respuestas. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice que la corrección se convierte en un camino de vida. Todos y cada uno de nosotros, cuando nos encontramos en una situación así, yo lo he meditado, probablemente tú también que nos estás viendo lo has meditado. ¿Qué pasaría si yo fuera infectado del coronavirus? Y muchos de nosotros probablemente diríamos, no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensar lo que pudiera ser el que yo pudiera estar infectado del coronavirus. El camino de corrección nos lleva al camino de la vida. Recibamos la disciplina que Dios nos está haciendo sentir a través de estas circunstancias para poder ir por el camino de la vida. Y por último, algo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, sin lugar a dudas, es el temor. El temor a lo desconocido, el temor a la enfermedad, el temor a no tener los recursos suficientes para subsistir, el temor de no tener los recursos suficientes para poder seguir con la vida adelante y hacer los pagos que tenemos por enfrente. Y hoy el Señor a través de este principio nos da una esperanza. A través de este capítulo 10 del libro de Proverbios, mira lo que dice en el versículo 27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. Claramente vemos cómo la palabra de Dios aquí nos deja ver que el temor del Señor, es decir, la sabiduría, recordemos, ayer lo vimos en el capítulo 9, en el capítulo anterior vimos, usted lo puede encontrar en YouTube, en el capítulo anterior dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el temor del Señor aquí en el capítulo 10 dice que prolonga la vida. El temor del Señor prolonga la vida. Si tú y yo queremos tener largura de días en esta tierra, tenemos que aprender lo que es el temor del Señor. Tenemos que entender lo que es el principio de la sabiduría. Por eso durante esta serie hemos visto una y otra vez que la sabiduría se convierte en medicina para nuestros huesos y vida para nuestras almas. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Y mira lo que dice aquí, las esperanzas, no dice dice las esperanzas del justo traen felicidad. Qué preciosa palabra encontramos aquí. La esperanza que tú y yo tenemos en Jesucristo trae felicidad. Porque nuestra esperanza no está basada en las circunstancias. Nuestra esperanza no está basada en lo que tenemos, en lo que hacemos, en lo que vemos. Nuestra esperanza está basada en nuestro Señor Jesucristo, en la vida eterna. Si algo tenemos seguro es que un día vamos a morir. Y lo importante no es cómo empezamos la vida, sino cómo la vamos a terminar. Lo verdaderamente importante no es lo que hiciste ayer y lo que quizás te tenga atado, sino cómo vas a vivir tú hoy para haber afectado tu mañana. Lo importante es cómo terminamos la vida, no cómo la empezamos. Lo importante para ti, para mí,
es saber que el Señor Jesús quiere darnos esperanza en medio de esta tremenda angustia. El Señor Jesucristo está esperando que tú y yo rindamos nuestro corazón para recibir la esperanza que solamente Él nos puede dar. Estos principios los podemos sacar del capítulo 10 del libro de Proverbios. Permíteme hacer una oración por ti. Estamos en la semana que cambió la historia, la Semana Santa, la Semana Mayor, y hoy es un día muy especial, es un día muy, muy especial, en donde en muchos lugares, en muchos hogares alrededor del mundo se va a celebrar la Santa Cena, mañana y el domingo también. Así es de que yo te invito que este Viernes Santo, reflexionemos con respecto al valor que tiene la vida eterna. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Tu preciosa palabra que nos lleva, Señor, a la reflexión del arrepentimiento, de poder recibir la instrucción de parte de ti, de poder recibir la disciplina de parte de ti, de poder estar siendo capacitados por ti para el cumplimiento de tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Hoy te damos muchas gracias, Padre. Te doy gracias por las personas que nos están viendo. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les protejas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú traigas a aquellos que están alejados de ti al arrepentimiento, Señor. Y si ese es tu caso, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y que tú le digas junto conmigo estas palabras al Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Limpia mi vida con tu sangre preciosa. Hoy me arrepiento y te pido que tú rompas con toda maldición de mis antepasados. Y te doy gracias por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Les pido que nos ayuden a compartir este mensaje. Lo vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Quiero animarte a que nos sigas en nuestra página Facebook, en donde se está transmitiendo ahora en vivo, que nos sigas en Instagram, que puedas seguirnos también. Aquí en tu pantalla tienes nuestra página web www.shadaidc.org, y ahí nos puedes hacer saber tus comentarios, dudas y cualquier situación que puedas tener, peticiones de oración. Por favor, déjanos un mensaje, queremos orar por ti. Queremos que seas parte de lo que estamos haciendo. Queremos que seas parte de la comunidad que el Señor nos ha permitido ir formando durante estos años, y que juntos podamos conocer más de Cristo. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo y te invito a que no te pierdas el día de mañana, porque va a estar increíble. Mañana los espero en una reflexión y en una meditación más de esta serie, Meditaciones Diarias. Dios te bendiga, Dios te guarde, te lleve con bien en tu entrar y en tu salir. Sigue resguardado en casa, por favor, sigue resguardado en casa, y que el Señor haga resplandecer su rostro en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mil bendiciones y muy buenas noches.